Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Hoy viernes 20 de marzo del 2026, con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y una humedad relativa de 700%. Me di una mojada saliendo del vehículo para entrar aquí al canal que solo Dios sabe. Bueno, parece que hay una vaguada porque ayer llovió, andaba uno con el paraguas, ahora mismo también está aquí en la capital, no sé cómo está en el interior, en otros lugares, pero no he visto información de que haya habido vaguada o cosa. Entonces, pendientes, señores, hay que estar pendiente del clima y que nos presenta. Bueno, hoy es viernes, húmedo en Santo Domingo, como les digo. ¿Qué tenemos para compartir con ustedes? Hay muchísimas informaciones económicas, economistas opinando sobre el dólar, informaciones sobre zonas francas, de las exportaciones, las decisiones del segundo Consejo de Gobierno que se reunió ayer, muy correcto, bien hecho del gobierno, y las decisiones que tomaron para tratar de enfrentar las crisis. Hay declaraciones de otros demás funcionarios, y eso es prácticamente en lo que concierne al panorama local. Todo enfocado en la economía, y con razón, definitivamente. Y nosotros habíamos venido pidiendo desde el inicio de este conflicto, y lo mismo el CONEP, la Asociación de Industria, que el gobierno pues fuera proactivo. A veces oí y me hice medio críticas, como yo acostumbro, nada ríspido ni nada, como me dijo una persona una vez que yo criticaba algo de un ministro. Tú eres muy condescendiente. Yo no tengo por qué acabar con nadie. Ahora, si él dice una cosa que no es, y yo la voy a repetir aquí, y yo sé que está mal, que es técnicamente incorrecta, conceptualmente equivocado, si yo no lo preciso, no lo señalo, yo me estoy haciendo copartícipe de ese error. Entonces yo sería, llamémoslo metafóricamente, cómplice por omisión. Si yo sé que está mal, si él cometió un error y yo no lo hago el señalamiento aquí, porque lo importante es que se corrijan las cosas y que el mismo funcionario que tiene algo entre manos sepa por qué es lo que está teniendo entre manos, y si no lo sabe, que lo aprenda. Bueno, entonces, también informaciones del desastre que hay con la guerra. Ayer, bueno, vimos, ¿verdad? Tú me tiras la caja y yo te tiro los cajones. Tú me atacas el campo de petróleo, de gas natural más grande del mundo, que se divide. Fíjense si es grande, que lo comparten Qatar e Irán. Y de ahí está la refinería más grande del mundo, llamémosle el centro industrial de producción de gas natural, de helio, de urea, de fertilizantes. Eso no es una refinería, eso es un monstruo en Qatar, que produce el 30% del gas natural que se consume, que va a Japón, a Corea, a Europa. El helio, señores. Ustedes han oído hablar de los gases nobles, cuando lo dimos en química: argón, neón, freón, helio. Las lámparas fluorescentes usan esos gases nobles que no entran en reacción con ningún mineral, por eso se llaman así. Y el helio es fundamental para la producción de resonancia, equipos de resonancia magnética, computadoras, microchips, semiconductores, todo lo que usted puede imaginarse de tecnología avanzada en el mundo ya depende de eso. Y ahora, Corea con Samsung, TSMC en Taiwán, en Japón, todas las fábricas que necesitan esos productos. Esto es una cosa del tamaño de la catedral, señores. Y parece que los que están, porque yo les decía ayer una cosa muy sencilla. Ahí estaba ayer Netanyahu dando un discurso. Lo vamos a analizar ahorita porque es importante que uno esté contextualizado, para que uno no se deje llevar de cuentos y no se crea. Yo le decía ayer, aquí hay
un ganador neto. Dije, ayer no, desde el principio de esta cosa, de este lío, de esta crisis, Rusia, que se está metiendo 150, 200 millones de dólares por día en sus bolsillos por el aumento de los combustibles. Un país que estaba en linopia con las sanciones y con los gastos de la guerra. Ahora va a llenar el cofre para seguir matando ucranianos y amenazando a Europa. Y eso lo está patrocinando esta guerra y esta decisión de Trump. Entonces, Rusia es un ganador neto de esta guerra. Y el otro que tiene sus objetivos milimétricamente, sistemáticamente, estratégicamente definidos y calificados y clasificados y decididos es Israel. Ahí no se ha hecho nada que no sea planificado en detalle. El que está tirando pata voladora y se ha metido en un lío que no es verdad que había nada inminente de peligro para Estados Unidos es Estados Unidos y Trump. Y uno habla aquí y uno siempre menciona petróleo, que subió el petróleo, que el estrecho de Hormuz, que por ahí pasa el petróleo. Es uno de los componentes fundamentales, por supuesto, pero son todos los otros que tienen que ver con la producción industrial y su impacto en la inflación global y el peligro de lograr provocar una recesión que entonces tumbe a la demanda del mundo y se vaya todo al zafacón. Entonces, en mi particular opinión, y no es que yo quiera criticar, a mí me da que no tienen claro. Y tienen que, en Estados Unidos, en el Capitolio, el gabinete de Trump, y siempre les recuerdo un libro que yo leí hace tiempo, del gabinete de todos estrellas de John Fitzgerald Kennedy, que se llama The Best and the Brightest. Los mejores y los más brillantes. John McNamara, ministro de Defensa, Dan Rusk, los hermanos McBondy, catedráticos de Yale, del MIT, de Wharton, de Harvard, estrellas, y el propio Kennedy, una estrella brillante. Y metieron a Estados Unidos en ese lío de la guerra de Vietnam. Siempre recuerdo eso, ustedes me han oído aquí, porque aquí no inventamos, ¿no? Aquí es con base histórica, les podría dar el libro de nuevo sobre el price, sobre la historia del petróleo y todos esos conflictos internacionales en el 73, en el 79 y lo que nos espera ahora, porque lo que hay ahí con ese cierre, nadie se había atrevido a tanto. Trump dijo en estos días que hasta un expresidente le dijo que qué bueno que tú hiciste lo que yo hubiera querido hacer lo que tú hiciste. ¿Cuál presidente? ¿Clinton? No. ¿Obama? No. ¿Biden? No. ¿Bush? Tampoco. ¿Cuál presidente? ¿Cuál expresidente le dijo a usted eso? ¿Dónde está? Pues los otros no existen, están muertos. ¿Saben cuál? El presidente número 45 seguramente. ¿Saben cuál es el presidente número 45? Donald Trump en su pasada gestión. Parece que se pondría frente a un espejo. O sea, estas cosas le están diciendo, justificando para aquí, para allá, una declaración hoy, una declaración mañana, y el petróleo, los de referencia, porque nosotros aquí vemos crudo de referencia, el oeste es esas intermedias que usamos acá, pero ese no es el precio más caro de un petróleo que se cotiza, hay destilado, y los derivados, el crudo, hay el Brent del Mar del Norte, ya ayer andaba en $119 el barril, y todo lo que viene por ahí. Entonces vamos ahorita a ver todas esas cosas que le estoy poniendo en contexto amplio ahora con relación a la guerra, pero su impacto local, ¿cuál es? Bueno, ayer el Consejo de Gobierno, el segundo Consejo de Gobierno del Gobierno, muy bien, y se dieron a conocer las informaciones correspondientes. Gobierno garantiza estabilidad social y económica ante crisis del Medio Oriente. Dice Magín, el ministro de Hacienda, que se identificaron 15.000 millones de otras partidas para, sin afectar el presupuesto global, el gasto global, para destinarlas a tres aspectos importantes. Básicamente protección a los más vulnerables, que es lo que debiera hacer. Pero ya la clase media, ¿quién nos protege? El gobierno ha tenido un mecanismo. Vimos ahí como los ingresos habían subido habían recaudado 72.000 millones y las retenciones de impuestos habían subido 15 de una partida y 19 de otra. Digo yo, así claro, así cualquiera, estudiando cualquiera pasa, cobrándonos a los trabajadores, a los asalariados un impuesto
por encima de 34,000 pesos, que no debiera ser por encima de 34,000, sino por encima de 52,000. Ahí hay como 18,000 pesos que nosotros pagamos impuestos que no debiéramos. Entonces, a la clase media, esa es una, imagínense, ayúdennos ahí. Bueno, pero nada, se han buscado 15,000 millones para distribuirlo de alguna manera, con tres objetivos que yo lo comparto: mantener la estabilidad macroeconómica y social y fiscal correctamente, amortiguar en la medida que sea posible el impacto de los precios de los insumos, el petróleo, fletes y todo lo que usted quiera, fertilizante, en el precio final de los bienes y servicios. Amortiguar como sea posible. Y la tercera es no perjudicar las inversiones, o sea, no afectar la partida de inversiones del Capital Expenditure, CAPEX, que fue una de las directrices, si pudiéramos llamarlo así, al despropósito de una administración que desde que entró lo que hizo fue privilegiar el gasto de corriente, afectando para mantener unos límites de que el déficit entre, pero es un bulto porque lo que está es comiéndote la inversión. Fue a costa de la inversión. O sea que eso era un maquillaje real en términos prácticos. Entonces, están muy bien esos tres objetivos. Por ejemplo, de entrada, uno de ellos, 1.000 millones para subsidiar los fertilizantes, que se han disparado en un 40%. Y correspondientemente se le aumentará el costo de producción de los que compran fertilizantes. Yo les decía, en el puerto, un puesto en Alabama, había la tonelada de 516, se había metido a 600 y tanto, casi un 20-25%. Igual, prácticamente en todos los commodities, con la espada de Damocles pendiente, que estamos hablando de retrasos en el paso de esa yugular, de esa vena, de esa arteria que se llama el estrecho de Hormuz. Pero no estamos tomando en cuenta los daños de más, eso es corto plazo. Si mañana se abre, si los países europeos acuerdan y llegan a un acuerdo con Irán y no se va, como dijo ayer Netanyahu, ya, Daddy Trump nos dijo que no tiremos más bombas a esos sitios, que Estados Unidos no lo había hecho porque sabía lo que había. Pero fue Israel y bombardeó el campo petrolero porque a ellos qué les importa, ellos lo que quieren es ponerlo de rodillas, como dijo el ministro Kast de Israel, es ponerlo de rodillas, pero que ese no es el objetivo de Europa, de Estados Unidos, de Occidente, del mundo, no. Irán tiene que seguir, lo que no queremos de Irán es que sean esos criminales que están ahí, de que no tengan armas nucleares, sí, pero eso se podría haber logrado de otra manera. Y ya que estamos en el lío, no complicarlo. Porque un lío que de por sí está enredado y usted agarra y entonces lo enreda más, atacando instalaciones petrolíferas, energéticas, cuando Irán, usted sabe que lo único que tiene es una patada voladora para tirarle a los otros países por ahí, que se arme un rebú y haya que intervenir y para la guerra, obviamente tú se la estás poniendo en bandeja de plata y eso fue lo que hizo Israel. Y tuvo Trump que decir, no, yo no sé de eso. ¿Cómo que tú no sabes? El SETCON no opera así. Ayer salió Netanyahu con un discurso que obviamente es para defender a Trump, pero todavía no hemos llegado ahí. Estamos en el tema del Consejo de Gobierno Dominicano. Muy bien, yo saludo esas medidas, hay que hacerlas, hay que hacer una política anticíclica. Magín está claro, Magín no se puede desdecir. Y tan pronto se nos descarrilara, mi amigo, aquí se lo vamos a decir. Aquí se lo vamos a decir inmediatamente. Porque esto no es personal, ni tiene que ver, es objetividad. Y lo que queremos es, y si se descarrila, se lo decimos, y si él recapacita y si él entra, pero él ha dicho muchísimas veces, tiene claro lo que hay que hacer, yo no creo que va a hacer eso. Entonces, muy bien, saludo las medidas, está muy correcto que se haya hecho eso. Habló que el país tiene resiliencia, tiene recursos, emitimos 3,000 millones de dólares recientemente, hasta el dólar ha bajado, gracias a Dios, por el subsidio a los combustibles, que fue un desliz que tuvo mi amigo, el ministro de Energía, mi profesor, que habló, no vamos a tener problemas en el corto plazo, ya estamos hablando que sí estamos teniendo problemas y hemos tenido que aplicar soluciones a esos problemas. Estamos resolviendo esas ecuaciones, estamos dándole respuesta.
Entonces sí había problemas, y Yayo también. No, que tenemos, no, presenten los planes y reúnense con el sector empresarial para ver cómo se va a enfrentar, porque estamos todos juntos en esto. Ojalá y eso dure 3 días y no llegue a 2 meses, pero lo que se parece ser es que eso va para largo. Entonces hay que tomar estas previsiones. Las aplaudo, qué bueno, que es lo que estábamos demandando, requiriendo, solicitando. Entonces, perfecto, vamos a... Ratifico, obviamente hay que subsidiar. El gobierno tuvo en una ocasión, cuando aquí se disparó una vez la inflación y estaban los comerciantes, se creó una mesa, duraron 10 días discutiendo y hubo una propuesta y nosotros la avalamos y nosotros la respaldamos, es que, por ejemplo, los costos, ya vimos cómo subieron los fletes, cuando suben los fletes el gobierno se mete más dinero en los bolsillos, en aduana, porque es lo que yo digo, siempre el embudo. Entonces se dijo, bueno, pero mantenga el flete, use el benchmarking, de referencia, el flete pasado, para que ese incremento de costos que tuvieron cuando la pandemia no se transfiera a los usuarios, ¿no? Pero eso no se hizo. Y ahí entonces, porque nada más se habla de los más vulnerables, y está muy bien, y qué bueno. Y lo que no somos tan vulnerables, pero somos clase media, que estamos como el sándwich, como la arepa, que es candela por arriba y candela por abajo, ¿qué nos toca a nosotros? Nada más que fuñirnos, nunca hay nada para nosotros. Porque está bien, hay sectores de que tienen exenciones fiscales, un gasto tributario excesivo, ya no lo necesitan, sectores que se crecieron, maduraron, se han desarrollado, ¿por qué seguir dándole? Pero a la clase media lo único que nos dan es embate y cajeta. Entonces, esa también hay que tenernos pendientes. Ese es un mensaje que yo les dejo ahí también, porque no solamente de pan vive el hombre, no solamente. Bueno, entonces les decía, vengan a ver ahora, que ayer Netanyahu habló, ya Irán no tiene capacidad para producir uranio, ni misiles balísticos, se contradice a la de la National Security, que estaba en el Congreso ayer, habló mucho, dijo, no, hubo una parte que la guardó, que no la quiso decir, donde ella decía, pero que ya en junio, cuando habían atacado y destruido las facilidades de nucleares de iraníes, ella dijo no tienen capacidad, entonces ahora se están desdiciendo. Pero anyway, el problema es que Netanyahu habló ayer, un discurso, lo estamos atacando por aire, mar, tierra, submarino, subterráneo, todo lo que usted diga, que Israel está ganando e Irán está siendo diezmada, como que esto es un asunto operativo, táctico, eso siempre se supo. Es una guerra que iba a ser asimétrica desde el principio al fin. Irán no puede con Israel, ni siquiera con Israel solo, y se lo demostró Israel cuando los 2 ataques que hubo el año pasado, uno en abril y uno en octubre, y le destruyó todas las facilidades y los aviones volaban por donde querían. Y imagínate tú ahora 100 aviones iraníes, 100 aviones americanos, tirando bombas que todos dicen, no tienen, no, ellos no lo tienen desde hace mucho. Ustedes le han destruido todo y es verdad. Lo único que ellos les queda es atacar a las instalaciones energéticas de la zona, cerrar el estrecho, es lo único. Después no pueden, es verdad. Pero que esa es la parte operativa y táctica. Cuando yo digo aquí, y uso el término así como se usa en inglés, endgame, ¿cuál es la estrategia final? Esa es la que no se ha visto, que si el cambio de régimen, que si quitar el uranio, que si no, que es los misiles, todo eso. Pero ellos ripostan con los ataques a las facilidades energéticas y ahora el petróleo en 120. Entonces tú vas a poder aguantar eso, la economía del mundo va a poder soportar una crisis como esa. Si ellos minan el estrecho de Hormuz, ahí se armó la de no te mené. No lo van a minar porque ellos están dejando pasar buques, porque ellos también mandan los suyos ahí y mandan su petróleo a China. Y con China no se van a meter, porque los locos no se comen, como dice un refrán, ustedes saben. Entonces, que Israel está ganando, eso no es secreto, ni nada para eso. Pero yo dije que eso fue un discurso con un auditorio de una persona. Claro, para el mundo entero, pero en realidad era para una persona. Como hizo Ruth, el de la OTAN, aquella vez que le dijo Daddy Trump.
papá, llegó papá, el papá de nosotros, para agradar, para alabar a Donald Trump y para sacarle las castañas que acababa de decir en Estados Unidos, el de contraterrorismo, que esa guerra la había motivado Irán, Netanyahu, que habían metido a Trump en eso y que no había peligro inminente. Entonces ese discurso de Netanyahu va justamente en eso, para sacarle esas castañas, quitarle esas opiniones negativas que está viendo y los escritos en los editoriales y todo. Entonces Netanyahu niega que Israel arrastrara a Estados Unidos a la guerra contra Irán. Claro, por supuesto. Calificó de noticias falsas. ¿De verdad alguien cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer? Dijo Netanyahu, se preguntó. Claro que sí, claro que sí. La naturaleza de Trump, el narcisismo, ese egomaníaco que es, tú nada más tienes que saberlo trabajar en términos psicológicos. Cuando tú quieres que hagan una cosa, tú le dices otra cosa para que él haga esto. Oye, lo metió. Dicen, hay cantidad de funcionarios que no estaban de acuerdo con eso. Los países del Golfo no estaban de acuerdo. Merz, que estuvo con él sentado, dice ayer, Merz, el británico, alemán, el canciller alemán, Friedrich Merz, dice, si nos hubiera consultado, nosotros les hubiéramos desaconsejado eso, hacer ese ataque. Yo también. Busquemos un mecanismo. Además, todo lo que se dijo de cómo estaban las negociaciones, que se estaban llegando a buen punto, parece que alguien no quería que se diera eso. Oigan, entonces, como les digo, ese fue un discurso para alabar a Donald Trump. Dice, no creo que haya habido dos líderes tan coordinados como el presidente Trump y como yo. Él es el líder, yo soy, ya sabe, su aliado. Trabajándolo psicológicamente. Si hay una persona que sabe trabajar psicológicamente a Donald Trump, es Netanyahu y la otra es Putin. Pero mientras Trump cree que él es que está moviendo las fichas, y a él los ponen a mover las fichas. Es una cosa increíble. Porque ¿en qué beneficia ese lío a los Estados Unidos? Ahorita vamos a ver, ya vimos las declaraciones de Jerome Powell, de la Federal Reserve ayer, que mantuvo la tasa fija, y ahorita vamos a ver la del Fondo Monetario y a cómo anda la gasolina y la gente con el agua hasta aquí en Estados Unidos. Israel dice que ya no va a atacar los yacimientos de gas, pero los atacó y Trump, ante la metida de pata, dijo, no, pero yo no sé de eso fue en ellos. Y obviamente este no se atreve. Primero dijeron los israelíes, extraoficialmente, que sí, claro, que cómo no van a saber si estamos en coordinación los dos, por supuesto. El CENTCOM, el Centro de Control y Comando, no va a permitir que un avión israelí anden bombardeando por ahí cuando andan los americanos por acá. Va y chocan, como chocaron los dos aviones tanqueros, los KC-135, que cayó uno y murieron seis tripulantes. Supuestamente, dicen los iraníes, lo de Irak, las fuerzas rebeldes, que fue que lo tumbaron con un misil de esos portable. No se sabe. Bueno, pero anyway, el punto es que no es verdad que no iban a saber los americanos, que ellos saben todo lo que se está haciendo. Que ellos no tienen objetivos comunes, necesariamente, pero ¿qué dice Israel ahora? Que ya no va a atacar porque Trump le dio la orden. El hecho de que Teherán apunte a la producción de energía tensionó más los suministros, dice Netanyahu ayer. A petición del presidente Trump, Israel se abstendrá de realizar más ataques contra yacimientos de gas. Qué bueno. Pero siguen incendiándose barcos ahí en el Golfo Pérsico, en el frente de Omán. Un barco se incendió en la costa de los Emiratos Árabes y otro frente a Qatar. El Brent se metió a 119 ayer. La refinería de Sanref en Arabia Saudita recibió unos disparos ahí de unos drones. Y la de Ras Laffan, que es la refinería más grande del mundo, la de producción de la instalación de gas natural, fue atacada en retaliación de Irán por el ataque israelí. Y lo que se dice, entonces ahí está. Hubo dos refinerías en Dubái, una en Abu Dhabi, hasta en Haifa, en Israel. O sea, Irán atacó como 7 refinerías en el día de ayer en respuesta. Por eso se da la declaración de Netanyahu. No vamos a volver a atacar más. La instrucción de Donald Trump y todo, porque eso
destrozó las expectativas de los mercados, porque una cosa es cerrar el estrecho de Hormuz, yo lo cierro y yo lo abro. Están pasando barcos. Ayer yo les decía, habían pasado 16 barcos de diferentes tipos, de cerealero, de carga, de dos de gas natural, de gas licuado que iban para la India, gas licuado de petróleo, que ellos dependen mucho de eso. Le habían ordenado a sus refinerías que no podían exportar ni producir ningún otro tipo, que dieran predilección a la producción de gas de GLP, petroleros, etcétera, los que van a la China, la gente buscando, a Pakistán, a Turquía, o sea, hay países que están pasando. Pero yo digo, usted lo cierra y lo abre. Todavía la minan el estrecho y con equipos especiales detectan todas las minas y las sacan, se tome un mes, se tome 2 meses, pero como quiera, obviamente eso, 2 meses de petróleo encaramado a 120, a 130, eso es un desastre, pero que eso se resuelve en un mes, en 2 semanas, en 3 semanas. Este ataque a la refinería más grande del mundo, productora de gas natural, los CEO de la empresa, de Raf Lafan, dicen que la reparación y la reacción, ella estaba parada y no está produciendo, y entonces esos yacimientos habrá que cerrarlos. Después verá el problema para abrir, para reactivarlo de nuevo. Dicen que eso se puede tomar de 3 a 5 años la reparación. Hay especialistas que dicen si se destina y se ponen encima de eso, ahí no es por falta de dinero, por supuesto que no. Eso se puede acelerar a 1 año y medio, 2 años, pero oigan los plazos que estamos hablando. ¿Y eso lo provocó quién? Bueno, Israel, que atacó a Irán las facilidades energéticas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había atacado la isla de Kirk, pero no había solamente las facilidades, habían dicho que las cosas militares, nada que tuviera que ver con los... Pero Israel tiene un objetivo diferente. Al menos ahora aparentemente la han controlado. Pero el daño ahí es de largo plazo. Y eso va a afectar la producción de gas natural en largo plazo. Y de helio. Ya le hablé ahorita del helio, de un gas inerte. ¿Y por qué hace Irán eso? Porque es lo único que le queda, es la única carta que tiene para jugar, no tiene otra. Yo les explicaba ayer la teoría del ratón, usted ateta contra la pared, como decimos nosotros, usted ateta un ratoncito contra la pared y usted lo va a matar y el ratoncito le brinca encima. Eso es lo que ha hecho Estados Unidos con unos locos difíciles de bañar, como decimos nosotros aquí, sin despectivo ni nada, simplemente para ponerlo, interpretarlo, cómo son esos fanáticos y cómo se han manejado. Entonces, es complicado. Ahora, ¿por qué hace Irán eso? Además, depende el 80% de la producción de energía, de gas natural, calefacción, cocción. Ellos usan el gas natural de ese yacimiento, el más grande del mundo, que es tan grande que es compartido entre Qatar e Irán. El Down South, por eso le llaman el South Park, la parte sur, el de Irán, y el North Dome, que fue el de Qatar. Entonces, fíjense ustedes, ayer les analizaba el impacto en el turismo en la zona, el impacto en los fletes, el impacto en el helio, el impacto en el níquel, en el cobre. Todo eso implica cualquier equipo electrónico, eléctrico que usted vea por ahí, tiene esos componentes, todos esos commodities encaramados en las nubes. Y así las cosas, usted ve que en Estados Unidos dicen una cosa y dicen otra. No voy a enviar tropas, dice Trump. Le preguntaron, haremos lo que sea necesario para mantener los precios. Cuando le preguntaron sobre la inflación y la affordability, que él venía peleando ese pleito, como quien dice, de la asequibilidad, o sea, del encarecimiento de los precios de los productos, que hasta en su discurso de la Unión rebatía y decía, y he bajado la gasolina. Ahorita vamos a ver a cómo anda en Estados Unidos. Casi $1 por encima. Ahora en estos días había subido, iba a 17, 21, 24, todos los días subiendo. Ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes a dónde hemos ido a parar. ¿Y qué dice Irán? Atacó como 7 refinerías, como le dije, 12 en Arabia Saudita,
una en Haifa, en Israel, en Qatar, en Omán, en Bahrein, ¿dónde más? En Emiratos Árabes, dice Irán. Advertimos al enemigo que ha cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica de Irán y la respuesta ya está en marcha y aún no ha terminado. El cuartel general central de qué sé yo qué cosa, yo no voy a repetir porque yo no sé leer eso, Hatán al-Navia, qué sé yo qué. Si se repiten ataques, golpearán infraestructuras energéticas de Estados Unidos e Israel hasta su completa destrucción. Por cierto, como le dije, ese de Ras Hassan, ese yacimiento, esa refinería, la más grande del mundo, de gas natural, los daños para repararlos y ponerla de nuevo en condiciones, obviamente parece será una parte, se tomarán entre 3 y 5 años según dicen ellos. Entonces, mientras todo eso sucede, el gobierno que está gastando en estos días, la semana pasada vimos que en 11, ¿cuánto iban? Habían unos cálculos que se habían hecho, eran 17 mil millones de dólares, alrededor de 1.000 millones por día. Alrededor de 1.000 millones por día, mal contado porque no, el desplazamiento y un sinnúmero de componentes, no, básicamente municiones y todo lo que se usó ahí. Hexet, el ministro de guerra, ahora sí que le pega el nombre porque guerra por aquí, guerra por allá y tiro y tiro y tiro, como decíamos en la pelota nosotros aquí. Pidieron ayer 200.000 millones de dólares adicionales para reponer inventario, para continuar la guerra contra Irán. Yo le dije el primer día, el 28 de febrero, que fue un sábado que se hicieron los ataques, ¿verdad? El lunes cuando llegamos aquí por la mañana, que yo empecé a analizar la guerra, yo le dije, y ustedes lo recuerdan, porque las personas, me encuentro mucha gente que me dice, yo sé, veo tu programa, yo sé, y la gente que ve el programa le da seguimiento. Yo les dije, miren el ejemplo de Rusia, Goliat contra David, la potencia, la segunda potencia militar del mundo contra un país en inopia. En 3 días, 4 o 5 días, en una semana ocupamos todo Ucrania. Hasta los organismos de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, el MI6, todos entendían que eso era un paño con pasta. Que eso era un paño con pasta. Y no fue así. Mira cómo llevamos 4 años peleando ahí en Ucrania. Y Rusia ha perdido más de 1.300.000 efectivos. Y ni vamos a hablar de la cantidad de armamento y de todo lo que le destruyen todos los días. Y Ucrania se ha convertido ahora en el referente mundial en la producción de tecnología de drones de alta eficiencia para contener los ataques de los drones económica y viable económicamente de Rusia, que están todos los países, 11 países, y Trump, que se lo ofrecieron en el 25, los interceptores, drones interceptores, porque tú no vas a gastar un misil de 4 millones de dólares, un Patriot, para tumbar un dron que cuesta 30.000 dólares. Tú tumbas el de 30.000 dólares con un interceptor que te cueste 2.000, 3.000 dólares, que son los que producen ahora los ucranianos con su inventiva, con su conocimiento de tecnología, que la han tenido desde que era Unión Soviética. Era la parte más avanzada de la Unión Soviética en cuanto a eso. Entonces, míralo ahora, 200.000 millones adicionales, pero eso hasta puede variar, puede ser que lo suban. Eso va a ser un lío en el Congreso. Un Congreso que está cerrado, que no está financiando el Departamento de Homeland Security, aunque ayer ratificaron al luchador ese, al senador Mullin. Pero fíjense ustedes que una cosa a veces piensa el burro y otra el que lo apareja. Eso mismo pensaba Putin cuando fue a atacar a Ucrania. Ahora, eso es por unos pocos días, dice Trump, dice Bessel, dice todo el mundo. Pero Irán dice... Nosotros ahora que estamos empezando, Irán no necesita, gracias, como yo le dije, ella no necesita estar tirando 200 misiles por día. En esa orografía complicada,
un tigre con un turbante se agacha detrás de un camión escondido, lo desapan y mandan 10 drones y hacen un rebú en el canal, no va a pasar nadie por ahí. Y los precios, ¿cuánto aguantaremos nosotros todos eso? Ojalá y eso acabe rápido, pero nadie sabe cuándo acabe, la verdad. Ahí está, 200.000 millones más al Congreso. Ese es un lío que se va a armar en ese Congreso de Estados Unidos ahora para la aprobación de esos recursos. Y es por donde quiera, porque con cuarto es que se trabaja y se mueve el mundo. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.